abra las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Al 14. Amén. Sigue la secuencia, queridos hermanos, de la resurrección. No perdamos de vista, mi hermano, el tema de la resurrección. No caigamos en un mundo religioso que pasó en ese momento y ya pasó y ya se me olvidó. Ya no sé ni qué ahora. No, mi hermano, porque hay que recordar, queridos hermanos, que ahí se desprende la invitación para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las Escrituras registran de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar, de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre Dios, doy gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, mi Dios, mis hermanos y yo en esta tarde, porque, Señor, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón no perder de vista el gran esfuerzo, Señor, y el sacrificio que Jesucristo hizo aún después de la resurrección para que su palabra se cumpliera a la perfección. Denos gracia y favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. El título que hemos puesto en esta ocasión: Jesús honesto en su palabra, el cumplimiento continúa. Amén. Dijimos en ocasiones pasadas, mi hermano, respecto a la resurrección, que
hubo muchas cosas que los discípulos no entendieron. Jesús en ocasiones tenía que hablarle por medio de parábolas. A veces tenía, mi hermano, que darles una explicación de la vida, del diario vivir. A veces hablaba de la oveja, hablaba del jornalero, hablaba de la viuda, hablaba de cosas así para que el mensaje fuera creído y entendido. ¿Me explico, hermano? Yo creo, mi hermano, que cuando el Señor llama a los discípulos, el Señor sabía a qué se dedicaban y qué tanto era la capacidad intelectual de ellos. La Biblia dice que lo más probable es de que eran hombres que no tenían mucho conocimiento de letra, que eran hombres pues del vivir de la vida cotidiana, pescadores, pastores, algunos quizás manejaban algún negocio, pero no era de una altitud, que digas, qué bárbaro, si el Señor llamó puro empresario, llamó puro psicólogo, llamó puro doctor, el Señor ha llamado, mandó traer gente. No, en ninguna manera. Dice que eran hombres, la Biblia los describe como hombres que no eran del vulgo, o sea, hombres pues que realmente, mi hermano, sabían la A, la E y la O. ¿Me explico, mi hermano? Pero con Jesús sabía quiénes eran, y en ningún momento Jesús se arrepiente de haberlos llamado, porque Jesús sabía quiénes eran. Pero Jesús sabía cuál era la capacidad de Él, y que ellos también tenían cualidades, no tan solo para aprender cuando andaban con Él, sino aún cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Sin duda alguna, mi hermano, que yo lo veo, mi hermano, que los discípulos con Cristo entraron a una escuela de alto rendimiento para llevar una tarea que hasta el día de hoy, mi hermano, nos corresponde a usted y a mí. Amén. Una tarea, mi hermano, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mensaje es salvación o perdición. ¿Quién decide? Tú decides. Amén. Tú decides, porque el evangelio no hace distinciones ni racial, ni social, ni intelectual, ni económicamente. No hace acepción de personas. La persona puede ser rica, pero no porque es rica ya, mi hermano, tiene luz verde para entrar al cielo. No, se necesita un arrepentimiento. El primer mensaje que llega predicando Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que predica Cristo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para iniciar una relación con Cristo, hoy en día, mi hermano, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que convence del pecado y del error. Y el Espíritu Santo dice a ricos y a pobres: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, de acuerdo a lo que leímos, hermanos, es la secuencia de lo que va pasando después de la resurrección de Cristo. Dice Juan que esta era ya la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Era la tercera vez a los discípulos, pero era su cuarta aparición, porque primeramente ya había aparecido a María Magdalena. Aunque tenemos que ver esto, que en los evangelios algunos lo narran de una manera, otros lo narran de otra manera. No hay una concordancia pareja, similitud uno al otro.
Lo que pasa, mi hermano, que uno lo dice de una manera, otro lo dice de otra, pero el objetivo es el mismo: dar a conocer la resurrección de Jesucristo. Eso, mi hermano, garantiza de que es una gran verdad la resurrección de Cristo. Amén. Porque mire, mi hermano, Satanás, el padre de mentira, por cierto que alguien le preguntó a un predicador y le dijo: ¿quién creó a Satanás? Le dijo: Dios creó a Satanás. Pero la verdad, mi hermano, que Dios no creó a Satanás. Dios no creó al diablo. Dios creó un arcángel, un serafín. Dios creó una criatura de un rango súper elevado, hermano. Gloria a Dios, amén. Con una categoría, mi hermano, que bueno, no se puede describir. Entonces, como este personaje, mi hermano, tenía un conocimiento tan elevado, Dios le dio una autoridad tan elevada que decidió personalmente hacerse diablo. Entonces, Dios no creó al diablo. El diablo se hizo diablo. ¿Me explico, hermano? Entonces, mi hermano, Dios, mi hermano, nos ha dado la libertad de decidir. Hemos nacido hombres, mujeres. ¿Quién se salva? El que quiere salvarse. ¿Quién se pierde? El que quiera perderse. Podemos preguntar a los que están ahorita, mi hermano, separados de Dios y sin esperanza: ¿quién te hizo que te perdieras? La misma persona decidió tomar esa decisión. La misma persona decidió estar en el lugar donde está. Dice la Escritura: ¿quiero yo la muerte del que muere? No. ¿Quiero yo la muerte del que perece? No. Al contrario. Pero la persona tiene que decidir. Por lo tanto, mi hermano, como decía el tema, Jesús, honesto en su palabra, y el cumplimiento continúa. Entonces, mi hermano, este pasaje está tan interesante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Jesús resucita, que tiene el encuentro por primera vez con algún evangelio dicen que eran varias mujeres? Juan dice que eran nada más María Magdalena. Mateo dice que cuando les dijo a estas mujeres, dijo: vayan a mis hermanos y díganles que yo los voy a ver en Galilea. Hubo unos días que anduvo ahí, pero ¿por qué quería llevarlos a Galilea? Eso fue lo que dijo el Señor. Amén. Ahorita vamos a ver la cita de Mateo. Pero ¿por qué precisamente en Galilea? O sea, Juan lo registra como el mar de Tiberias, pero en realidad es lo mismo. El mar de Galilea o el mar de Tiberias o en Tiberias era lo mismo. Entonces, de alguna manera, milagrosamente, los discípulos fueron a dar a Galilea. Ya estando en Galilea, pues dijeron: el Señor ya murió, el Señor ya resucitó, vamos a entrarle a la pesca. Porque la mayor parte de los discípulos eran hombres que trabajaban, de eso vivían, de la pesca. Y según se dice que la mejor pesca que ellos podían hacer era de noche. Entonces, mire cómo se fue llevando las cosas, mi hermano, para dar una exactitud al dicho de la palabra. Se cree que el Señor los mandó a Galilea porque se dice que en Galilea se concentraba la mayor parte de seguidores de Jesús. Y como a Jesús le interesaba que la gente supiera de su resurrección,
Por eso fue para allá. Así es, gloria a Dios. Amén. Una de las apariciones que el Señor hace dice que apareció a más de 500. Más de 500. Entonces, imagínese, hermano, cada persona que sabía de Jesús, que sabía de su muerte y resurrección, verlo ahora resucitado. Gloria a Dios. Jesús quiso, mi hermano, dar a saber su resurrección al mayor seguidores de él posible. Amén. Porque cada uno que iba a ver a Cristo resucitado era un predicador más que se iba a expandir por toda aquella provincia de Galilea. Y luego se dice que serán testigos en Judea, en Samaria y hasta San Juan, Texas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Hasta McAllen, Amén. hasta San Benito, hasta Houston. Dice, hasta lo último de la tierra. Mire, hermano, qué plan tan más exacto quiso llevar Jesús en el mar de Tiberias o también en el área de Galilea, que viene siendo lo mismo. El Señor sabía que cada persona que lo veía a él resucitado era un candidato fuerte para decirle a otro: Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Yo lo vi. Señor. ¿Ah, hermano? Señor. Una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que tú lo veas. ¿Quién le puede negar a usted, mi hermano, que fue a un restaurante y se comió un pescado pero tronador? Y usted puede decir, estaba sabroso. ¿Y cómo sabes? Porque yo me lo comí. Amén. ¿Cómo iba a decir aquella persona, es mentira lo que me dices? No. ¿Cómo? Yo lo vi. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo el Señor formuló un proceso del tiempo para llevarlos a un lugar, mi hermano, donde la mayor parte de gente, de seguidora de Él, se concentraban ahí? Por eso dijo el Señor, díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Qué tremendo, ¿no, hermano? En apariencia podía decir, oye, pues ¿y qué vamos a hacer a Galilea? Pues acá en Nazaret estamos bien. O acá en la casa de María y de Marta, pues, ¿qué te parece? Ahí está mejor. No. Tuvo que ser en Galilea. Amén. Porque el Señor no tan solo pensaba en provincias pequeñas, el Señor pensaba en provincias grandes. Y terminó diciendo, hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Quién le puede negar a usted? Usted puede decir, hermano, yo era borrachín, yo andaba así, andaba así, pero ahora me he entregado a Cristo, ya no tomo, ya no hago esto. ¿Quién le va a arrancar a usted ese testimonio? ¿Sabe, mi hermano? Aprovechando el viaje, su servidor, a la edad de 13, 14 años, ya le andaba echando, mi hermano, al cigarro y al alcohol. Y fue tan fuerte, mi hermano, el adentramiento, el meterme ahí, que yo ya para los 17 años, 16 años, 17 años, ya me estaba fumando 2 cajas de cigarro diarias y ya le andaba echando el alcohol de la farmacia. ¿Ah? Iba muy fuerte, muy fuerte. Pero, mi hermano, oí de esto. Y yo no puedo decir que nadie me libró. Yo el crédito se lo doy al Espíritu Santo, queridos hermanos. Amén. ¿Quién me puede decir a mí que Cristo no me cambió? Es cierto, mi hermano, como todos, tenemos flaquezas, tenemos errores, no somos perfectos, tampoco nos estamos justificando, porque no es ético, porque no es lógico. Amén. Pero mi hermano, nos hemos mantenido. Yo no puedo decir, me he mantenido porque soy yo, no. Me he mantenido, mi hermano, porque quiero tener una relación con Cristo. Amén. Y decirle a los demás que no importa quién quiera que seas tú, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa dónde vivas,
cuál sea tu condición económica o tu condición social, no importa. Jesucristo dice, el que a mí viene no le echo fuera. Así es, gracias. Amén. Dios. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a la secuencia del tema, Jesús, sabiendo que ya estaba en un cuerpo glorificado, Él tenía que ascender al reino de los cielos, a volver a tomar su posición. Amén. Pero Él quería dejar con una exactitud, mi hermano, en qué manos se iba a quedar todo su trabajo. Todo lo que el Padre le había encomendado lo hizo. Dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Con la misma autoridad que el Padre me envió, ahora yo les doy toda la autoridad para que ustedes le sigan. Pero Él no lo iba a dejar en manos de cualquier persona. Él tenía que asegurarse, porque Él tenía que dar cuentas al Padre, que la función que Él venía tomando, tomó forma y figura y dejó bases bien concretas para lo cual había sido determinada su vida. Amén. Estaba muy difícil, hermanos, pero el Señor tomó su tiempo y tuvo la paciencia para poder meterse entre nosotros y dejarnos el plan eterno que ya estaba por las antigüedades. Pablo más tarde lo declara como el misterio que no había sido revelado, pero que ahora nos ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros. Amén. Dice aquí, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Los discípulos fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Mire, aquí hay algo bueno, saludable, como en toda la palabra. ¿Cómo es posible, mi hermano, que no había pasado tanto tiempo? ¿Qué habría pasado? 8 días. Me imagino que habrían pasado pues algunas 2 semanas a esto. Entonces, mi hermano, ellos anduvieron con Jesús 3 años, a lo que yo nombro una escuela de alto rendimiento. Pero Jesús llegó y los saludó y Jesús habló y los saludó, dice, pero ellos no lo reconocieron. Entonces, mi hermano, aquí lo que nos quiere decir es que cuando nos ocupamos tanto, mi hermano, en cuestiones propias, en invertir nuestro tiempo, mi hermano, no en la obra, sino en nuestro mover para sobrevivir, para tener, para afanarnos, nos hace que pierdamos, mi hermano, y dejemos de reconocer la voz de Dios. Porque la voz de Dios era inconfundible. Amén. Era inconfundible. Esa es una de tantas cosas por las cuales se puede pasar. A ellos les pasó. A ellos les pasó. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Amén. Aleluya. ¡Ja! Gloria a tu nombre, Señor. El discípulo amado se acordó que la palabra era tan efectiva que dijo, ¿quién más puede decir
una verdad tan grande. Oye, le calamos toda la noche, no hubo nada. Y ellos tenían recuerdo de lo que Jesús hacía y decía a través de su palabra. ¿Me explico? Entonces cuando tira la red a la derecha, después de no haber pescado nada, se llena la red y Juan agarró la señal. ¿Quién más pudo habernos dicho tal verdad? ¿De quién se trata? Y se acerca Juan y le dice a Pedro: Pedro, ¿es el Señor? ¡Oh! ¿Cómo? Es el Señor. Y yo creo que era una común, era común, mi hermano, que la persona se quitara cierta parte de la ropa, o a lo mejor toda la ropa, porque la Biblia dice Pedro se había quitado la ropa, quizás para mejor movimiento, qué sé yo, no me meto ahí, punto. Dice que pronto se puso la ropa y Pedro se aventó al mar. Pero ¿qué fue la razón que se aventó al mar? Oye, pues agarra paso, no, dale al remo o prende el motor y acércate a la orilla, porque dice que andaban como 200 codos hacia adentro. 200 codos hoy en día en metros equivale como 90 metros. No estaba ni tan en la orilla. Para nadar 90 metros, y si había otra clase de animal no estaba tan fácil. Pero ¿qué le hizo a Pedro aventarse al agua? ¿Sabe qué le hizo a Pedro aventarse al agua? Llegar más pronto con el Señor. Pedro se le hizo que la barca tardaba. Y Pedro llega a la orilla, mi hermano, y conoce al Señor. Qué experiencia tan más preciosa, queridos hermanos. Se dice que ya cuando llegaron a la orilla, el Señor tenía brasas, un pez arriba. ¿Quién más podía hacer eso, mi hermano? Más que solamente Jesús. Cuando ya le reconocieron todos, hermanos, dijo entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto la red, no una red, mi hermano, que se usaba en esa época, no era para que cautivara tantos peces así. Cuando tiraron la red, mi hermano, y que picó en serio, no sé qué salió, trucha, colorado, no sé, gato, véngase. Oye, para no haber pescado nada, y luego, mi hermano, no, cuando vamos a la pesca, no te pica ahí, no, no se emociona, una mugrita sinita. 153, hermano Pedro, 150, y la red no se rompía. Esto es una pesca, hoy en día se le conoce como la pesca milagrosa. Y no deja de ser una pesca milagrosa. Y en cierta manera, mi hermano, como a ellos les gustaba tanto la pesca y sabían el oficio de la pesca, y le dijo al Señor: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa tan más excelente, mi hermano? Jesús les pone en la cabeza, sabían cómo desempeñar esa función de la pesca. Jesús les dijo: así como son buenos para la pesca, dijo, si permanecen en mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y se apasionaron tanto, mi hermano, de estos dichos y de estos hechos, que aún cuando el Señor asciende al reino de los cielos, dice que alzaba su mano y los bendijo. Amén. Pero ellos se quedaron, mi hermano, bien
infectados de aquellas palabras que iban a ser pescadores de hombres. Y si usted lee, mi hermano, si usted lee la biografía de los apóstoles, todos dieron su vida por esa razón, por ser pescadores de hombres. Pero el Señor les dijo una cosa y se las volvió a repetir, que aún el que perdiera su vida por causa de Él, la iba a hallar. ¿Cómo va a ser eso? No entendemos todavía. Y aunque quizás tengamos noción cómo va a ser, pero hay cosas que así como los discípulos no entendían antes de la resurrección y después de la resurrección, es natural que a veces la iglesia, mi hermano, no sepa de todo el proceso, el protocolo que va a ser cuando lleguemos allá. No lo sabemos. Pero una cosa sí, mi hermano, queremos estar ahí. Gloria a Dios. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, quiero verlos en Galilea. Hoy en día el Espíritu Santo nos dice, quiero verlos delante del reino de Dios, para que el Hijo los presente delante del Padre y delante de toda la muchedumbre de sus santos ángeles. Y vamos a llegar, queridos hermanos. Vamos a llegar. Y no vamos a llegar con las manos vacías. Vamos a llegar, mi hermano, para que Dios ponga unas cuantas piedras que avienten chorro de lumbre en la corona. Diga, Señor, yo me gané 3, yo me gané 15, yo me gané 20. Imagínense, hermano, para que se ganan cientos y miles. No son propiedad de nosotros. Son propiedad del reino de los cielos. Porque el que pagó el precio fue Jesucristo, el Hijo Santo de Dios. Amén. No fue el religioso. No fue aquel, mi hermano, que te avienta unas cuantas ademanes, mi hermano, y te vas contento a la casa. No se trata de eso. Aquí se trata de una relación personal con Cristo que te apasiona. Hay un misterio adentro de nosotros, queridos hermanos, que nos obliga a hablar de esto para alimentarnos y vivir y sobrevivir hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Amén, hermanos. ¡Qué tremendo! Estaban ahí todos ellos y todavía no se atrevían. En el versículo 12 dice, le preguntaron, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Con esto termino. Anteriormente dijimos, queridos hermanos, que después del tiempo terminado, Jesús siempre da un tiempo de gracia. Amén. De acuerdo a la lógica, podríamos decir, bueno, Jesús anduvo con sus discípulos un promedio de 3 años, murió y resucitó, y ya que anda haciendo aquí. Porque las escrituras dicen, hermano, que después de la resurrección, Jesús se anduvo apareciendo a su gente por un periodo de 40 días. Entonces, si Jesús ya había obtenido el título de ser el medio para que la gente se salve, su tarea ya había terminado. Razón hubiera tenido, ahí los miro, yo ya lo mío ya, ahora sí, es cuestión de ustedes. No, sin embargo todavía anduvo 40 días. Él quería asegurarse, mi hermano, para dejar bien establecido el plan del Padre. Y no llegar y decirle al Padre, ¿cómo lo dejaste? Pues bueno, ahí se quedaron más o menos. No más o menos, no, se quedaron como navaja de resura. Bien afiladitos. Amén. Y creo que el Señor le ha dicho al Padre, así, Padre, como tú me enviaste, la autoridad que me diste, yo los envié y también les di autoridad. Amén, gloria a Dios. Amén. En la última porción del Evangelio de Marcos, dice, vayan en mi nombre, echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos y sanarán. Les dio toda la autoridad. La iglesia tiene la autoridad, porque nosotros formamos parte de la iglesia.
Y si nosotros tenemos una relación, mi hermano, diaria con Cristo, mi hermano, el Señor dijo, las cosas que yo hice, ustedes las harán también porque yo voy al Padre. Además yo intercedo por ustedes y no los dejo solos, les mando el Espíritu Santo para que los guíe a toda justicia y a toda verdad. De manera que la iglesia quedó equipada. No hay razón para decir, no puedo. No hay razón, mi hermano. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente. Su resurrección es la prueba, queridos hermanos, de lo tanto que Dios nos ama y sigue amando. De tal manera que podemos decir a toda persona que puede llegar a ser parte de la iglesia, pero tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. No con sacrificios religiosos, ni mucho menos. No, con la sangre de Cristo. La Biblia dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Amén. No un sacrificio religioso, no una promesa a aquel o aquella. No, la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Amén. Y el plan de Dios continúa. El plan de Dios continúa. Es que, queridos hermanos, no perdamos la visión. Somos la iglesia de Jesucristo. Aunque el mundo religioso nos diga que no, usted dígale que sí. ¿Quién? Cuando a Pablo le venían esas aromas y le venían esos detalles, Pablo decía de él y decía de los que habían conocido a Cristo, decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hambre, espada, golpes, patadas, maldiciones, cuartazos, expulsiones. Dijo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Fíjate, mi hermano, ¿cómo se llega a volver uno así, mi hermano? Por tener pasión por Cristo y por el Evangelio. Por eso mucha gente no entiende esto, hermano. No entiende. Y en lugar, hermano, de darte impulso, darte ánimo, te empiezan a pobretear. Pobrecitos, mira, pobrecitos ellos. Amén. ¿Usted cree que no dijeron eso los discípulos? ¿Ah? Cuando lea la biografía de los discípulos se va a dar cuenta de qué manera murieron. Unos murieron, mi hermano, de una manera cruel, pero ellos ya sabían quiénes eran y a dónde iban. Cristo quiere que la iglesia sepa quién es y a dónde va. Amén, hermanos. Póngase de pie, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Amén.